Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de amor. A veces, las conexiones más profundas nacen de los momentos más simples. Clara y Diego intentaron seguir sus caminos, pero el destino parecía decidido a acercarlos. Oh, lo siento mucho. No te vi venir. Dijo Clara alarmada después de haber chocado con Diego. Diego en tono comprensivo respondió. No te preocupes, doctora. Es culpa mía por no mirar. Ese pequeño roce fue insignificante para cualquiera que lo viera, pero para ellos, fue como si el mundo se detuviera por un instante. Torpemente Clara logró decir, gracias, bueno, tengo que irme. Buen día. Sin notar nada extraño, Diego también continuó su camino, que tengas un buen día, doctora. Después de ese encuentro, Clara no pudo evitar sentirse intranquila. Algo en Diego le llamaba la atención, pero no sabía qué era exactamente. Y Diego, aunque intentaba mantenerse enfocado en sus responsabilidades, se sorprendía a sí mismo pensando en ella más de lo que debería. Ese mismo día Clara termina su turno y sale a caminar por el pueblo. Llega a una pequeña capilla donde Diego está ayudando a arreglar unas bancas. No se percatan de que están en el mismo lugar hasta que Clara entra, buscando refugio de una ligera llovizna. Clara sacudiendo su ropa, observa a Diego con sorpresa. ¿Diego? No sabía que estabas aquí. Diego, sonríe cuando la reconoce, es uno de mis lugares favoritos. Vengo cuando necesito claridad, aunque parece que hoy también buscabas eso. Lo que comenzó como una coincidencia se convirtió en una conversación que ninguno de los dos había planeado. Hablaron por horas, compartiendo cosas que normalmente no decían a nadie. Diego, tenía curiosidad sobre la vida de Clara, así que no dudo en preguntar, ¿por qué decidiste ser doctora? Podrías estar en una gran ciudad, en un hospital moderno, pero estás aquí. Clara, mirando hacia el techo respondió, mis padres eran médicos en un lugar como este. Crecí viéndolos hacer una diferencia en las vidas de las personas. Supongo que quise seguir su ejemplo, pero a veces, no estoy tan segura de mi elección. ¿Y tú? ¿Siempre quisiste ser sacerdote? Diego bajó la mirada, es lo que he conocido desde pequeño. Mi familia es muy religiosa, y siempre dijeron que tenía vocación. Pero a veces me pregunto si esta vida fue mi elección o la de ellos. Ese momento fue crucial. Por primera vez, ambos se mostraron vulnerables frente al otro. La conexión entre ellos se volvió más fuerte, aunque ninguno se atreviera a decirlo en voz alta. Esa noche, cuando ambos volvieron a sus respectivas habitaciones, no podían dejar de pensar en lo que habían compartido. Clara sentía un conflicto interno, sabía que Diego estaba destinado a otro camino. Y Diego, no podía ignorar la pregunta que comenzaba a formarse en su corazón, ¿era su destino realmente suyo? Hoy hablé con Diego, escribía Clara en su diario. No sé qué es lo que siento exactamente, pero me hace pensar cosas que no debería. Debo mantenerme enfocada, él no está aquí para esto. Y yo tampoco. Ambos sabían que lo correcto era mantenerse alejados, pero el corazón no siempre escucha a la razón. Y el destino, seguía jugando sus cartas. ¿Qué haces cuando empiezas a sentir algo que no debería estar ahí? Para Clara y Diego, esta era solo la primera de muchas preguntas que cambiarían sus vidas para siempre. Llegamos al final de la segunda parte de la historia. Si te gustó, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.